Hola, hola, queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo están en este día? Les envío un saludo con mucho afecto y mucho cariño, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén escuchando este video, que ahora compartiré esta bella lectura con todos ustedes respecto a Pablo de Tarso, que está en el Nuevo Testamento. Y él ha escrito varias cartas a los Efesios, a los Corintios, a los Filipenses, en este conocimiento divino, ¿verdad?, que se le dio a partir de su transformación de Pablo. Quiero hacer una breve lectura para que sepan quién es él. Yo lo he leído algunas veces y me ha conmovido muchísimo su forma de expresarse, porque tal parece que es para estos tiempos, son sus recomendaciones. Y me gusta mucho compartir a Pablo, me gusta mucho leerlo porque habla con mucha claridad y también habla de las buenas nuevas, de un secreto sagrado. Las Sagradas Escrituras, como les comentaba, tienen otra terminología y obviamente tienen que ser leídas con amor, con paciencia y en forma espiritual, queridos hermanos, para que la palabra viva de nuestro Divino Padre entre en nuestros corazones y en nuestro espíritu. Entonces dice aquí Pablo en su relato de cómo él fue transformado. Pero antes doy gracias infinitas a la Santísima Trinidad Solar por hacerme posible compartir con todos ustedes esta bella lectura respecto a Pablo de Tarso. Dice Pablo: varones, hermanos y padres, oigan mi defensa dirigida a ustedes ahora. Pues cuando oyeron que les dirigía la palabra en el lenguaje hebreo, se abre el paréntesis, los hermanos que estaban con él guardaron un silencio, y entonces él habló y dijo: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, instruido conforme al rigor de la ley de nuestros antepasados, siendo celoso por Dios, así como todos ustedes lo son este día. Y debo decirles que perseguí de muerte este camino, atando y entregando a los prisioneros tanto a varones como a mujeres, como puede dar testimonio de mí el sumo sacerdote, así como toda la asamblea de ancianos. De ellos también obtuve cartas para los hermanos de Damasco, y estaba en mi camino para también traer atados a Jerusalén a los que estaban allí para que fueran castigados. Él se refiere que él perseguía a los cristianos de esa época. Tenemos que entender, queridos hermanos, que este relato está muy cerca, ¿verdad?, de la partida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todas las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, pues estaban muy recientes. Todo su conocimiento era muy reciente, y mucha gente fue perseguida, sacrificada y crucificada. Estaban incluidos en esta persecución los apóstoles, porque en esos tiempos, ¿verdad?, estaba muy cuestionada su palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues toda esta gente fue muy perseguida y castigada. Y quien hacía esto era Pablo. Entonces, sigue relatando Pablo aquí. Dice él, es una parte muy importante la que viene, queridos hermanos. Dice Pablo: mas al ir caminando y acercándome ya a Damasco, hacia el mediodía, de repente fulguró desde el cielo una gran luz en derredor de mí, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y contesté: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús el Nazareno, a quien estás persiguiendo. Ahora bien, los hombres que estaban conmigo, continúa relatando Pablo, contemplaron en realidad la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo dije: ¿qué haré, Señor?
Y el Señor me dijo: levántate, sigue tu camino a Damasco, y allí se te dirá acerca de todo lo que está señalado hacer. Pero como yo no veía nada a causa de la gloria de aquella luz, llegué a Damasco, conducido por la mano de los que estaban conmigo. Porque al momento de que Pablo tuvo esta visión, quedó ciego. Por eso dice que él llegó a Damasco de la mano de los que estaban con él, que era un grupo de soldados o personas. Entonces, ya en Damasco, continúa relatando Pablo, dice: entonces Ananías, cierto varón reverente según la ley, acerca de quien daban buen informe todos los judíos que allí moraban, vino a mí y, puesto de mí a mi lado, me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Y entonces levanté la vista hacia él en aquella misma hora. Y él me dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que llegues a conocer su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque has de ser testigo a todos los hombres acerca de cosas que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te demoras? Levántate, bautízate y lava tus pecados mediante invocar su nombre. Entonces dice Pablo: pero yo, cuando hube vuelto a Jerusalén y estaba orando en el templo, me sobrevino un arrebatamiento. O sea, como un momento de éxtasis, comenta Pablo. Y lo vi que me decía: date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no convendrá en tu testimonio acerca de mí. Y dije: Señor, ellos mismos bien saben que yo solía encarcelar y fustigar de sinagoga en sinagoga a los que creían en ti. Y cuando se estaba vertiendo la sangre de tu testigo Esteban, yo mismo también estuve de pie allí y aprobando y guardando las prendas de vestir exterior de los que eliminaban. Y sin embargo me dijo: ponte en camino, porque yo te enviaré a naciones lejanas. Pablo estaba diciéndole: Señor, ¿quieres que yo salga de este templo y me exponga y vaya y hable con tu gente? Pues si ellos sabían que yo los mataba, yo los perseguía. Pero el Padre le vuelve a decir: ponte en camino, porque yo te enviaré a naciones lejanas. Entonces, queridos hermanos, pues aquí hay un testimonio, ¿verdad?, de Pablo, cómo fue escogido, cómo fue llamado para compartir las buenas nuevas del Señor. De lo malo el Señor hace algo muy bueno. Entonces aquí nos da un claro ejemplo de ello, porque para el Padre Celestial nada es imposible. Me gustan las cartas de Pablo, pero la que más me gusta es la que dirige a los Corintios. Y si ustedes me permiten, queridos hermanos, ya en su ministerio de Pablo, hace esta carta a los Corintios y dice así: la primera a los Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, un compañero de Pablo que andaba con él siempre, a la congregación de Dios que está en Corinto. A ustedes, los que han sido santificados en unión con Cristo Jesús, llamados a ser santos, junto con todos los que en todo lugar están invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Llamados a ser santos no quiere decir que lo sean, tienen un llamamiento. Dice: que tengan bondad inmerecida y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él desea una bondad inmerecida. Aquí lo dice, no la merecemos. Es una divina bondad que se nos da sin merecer, o se les da en ese tiempo a este grupo de personas que compartían la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo: siempre doy gracias a Dios por ustedes en vista de la bondad
vuelve aquí a decir, inmerecida de Dios dada a ustedes en Cristo Jesús, porque en todo han sido enriquecidos en Él, en plena capacidad para hablar y en pleno conocimiento, tal como el testimonio acerca del Cristo ha sido hecho firme entre ustedes, de modo que no se quedan atrás en ningún don, mientras aguardan con intenso anhelo la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Quise leer esta parte porque aquí Pablo está avisando de una revelación. Dice que mientras anhelan y esperan, ¿verdad? Y guardan con intenso anhelo la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces continúa Pablo diciendo, Él, el Señor Jesucristo, también los va a hacer firmes hasta el fin, para que no estén expuestos a ninguna acusación en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por quien fueron llamados a tener participación con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dice Pablo, ahora los exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que todos hablen de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén aptamente unidos, en la misma mente y en la misma forma de pensar. Aquí Pablo invita a la unificación. Desde esos tiempos ya se estaba en contra de la división, de dividirnos en religiones, queridos hermanos. Dice Pablo, porque se me hizo saber acerca de ustedes, hermanos míos, por los de la casa de Cloé, que existen disensiones entre ustedes. Lo que quiere decir esto, que cada uno de ustedes dice. Muy importante esta parte, queridos hermanitos. En ese tiempo ya había divisiones, ya había grupos, ya la gente decía, yo tengo la razón, yo también. Entonces, ya tenían el conocimiento de Cristo, ¿verdad? Pero de acuerdo al grupo que les llegaba la información, ellos se hacían partícipes de ese grupo, y es en lo que Pablo les está dando una amonestación. Y dice que ellos decían, yo pertenezco a Pablo, yo pertenezco al grupo de Pablo, y otro decía, no, pero yo a Apolos, pero yo a Cefas, pero yo a Cristo. Entonces Pablo rectifica aquí y dice, el Cristo existe dividido entre ustedes. Pablo no fue fijado en un madero por ustedes, ¿verdad? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Agradecido estoy, dice Pablo, de que yo no bauticé a ninguno de ustedes, para que nadie diga de ustedes que fueron bautizados por mí. Entonces aquí Pablo, ¿verdad?, se refiere en los grupos, a las religiones, ¿verdad? Todavía tenemos esa herencia, todavía la estamos viviendo. Dice Pablo, porque no me despachó Cristo, o sea, Cristo no me envió para ir bautizando, sino para ir declarando las buenas nuevas, no con sabiduría de habla, para que no haga inútil el madero de tormento del Cristo. Pues el habla acerca del madero de tormento es necedad para los que están pereciendo, pero para nosotros los que estamos siendo salvados es el poder de Dios, porque está escrito, haré perecer la sabiduría de los sabios y echaré a un lado la inteligencia de los intelectuales. ¿Dónde está el sabio?, pregunta Dios. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de este sistema de cosas? ¿No hizo Dios necedad la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo mediante su sabiduría no llegó a conocer a Dios. Dios tuvo a bien salvar mediante la necedad de lo que se predica a los que creen. Porque tanto los judíos piden señales, como los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo fijado en el madero, para los judíos causa de tropiezo,
pero para las naciones necedad. No obstante, para los que son los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Porque una cosa necia de Dios es más sabia que los hombres, y una cosa débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues ustedes contemplan su llamamiento por Él, hermanos, que no muchos sabios según la carne fueron llamados, no muchos poderosos, no muchos de nacimiento noble, sino que Dios escogió las cosas necias del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios escogió las cosas débiles del mundo para avergonzar las cosas fuertes. Y Dios escogió las cosas innobles del mundo y las cosas menospreciadas, las cosas que no son para reducir a nada, las cosas que son a fin de que ninguna carne se jacte a vista de Dios. Pero a Él se debe el que ustedes estén en unión con Cristo Jesús, que ha venido a ser para nosotros sabiduría procedente de Dios, también justicia y santificación y liberación por rescate, para que así sea como está escrito: el que se jacte, jáctese en Jehová. Queridos hermanos, esta parte es maravillosa porque nuestro Divino Padre nos está hablando y nos está llamando a la sencillez, a la nobleza de corazón, porque a veces el conocimiento da poder, da soberbia. Entonces el Padre Celestial dice que el conocimiento tiene que ser asimilado en forma espiritual y con mucho amor. Dice y continúa Pablo: y así es que yo, cuando fui a ustedes, hermanos, no fui con extravagancia de habla o de sabiduría, al declararles el secreto sagrado de Dios, porque decidí no conocer cosa alguna entre ustedes, salvo a Jesucristo, y a Él fijado en el madero. Y fui a ustedes en debilidad y en temor, con mucho temblor. Y mi habla y lo que prediqué no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con una demostración de espíritu y poder, para que su fe no estuviera en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Este es un recordatorio para todos aquellos hermanos que comparten el conocimiento del Padre, ¿verdad? Tomar el ejemplo de Pablo en la sencillez, en el amor, en la humildad, sobre todo con amor, queridos hermanos. Dice el Pablo: ahora bien, hablamos sabiduría entre los que son maduros, pero no la sabiduría de este sistema de cosas, ni la de los gobernantes de este sistema de cosas, que han de quedar reducidos a nada. Aquí ya Pablo hablaba del término de sistema de cosas. ¿A qué se referirá con el sistema de cosas? El sistema de vida, que en ese tiempo pues ya no tenía ese concepto, ¿verdad? La gente ni estaba tipificado como capitalismo, pero él habla como este sistema de cosas que va a ser reducido a la nada. Dice Pablo: más bien hablamos la sabiduría de Dios en un secreto sagrado, la sabiduría escondida que Dios predeterminó antes de los sistemas de cosas para nuestra gloria. Esta sabiduría ni uno de los gobernantes de este sistema de cosas la llegó a conocer, porque si la hubieran conocido no habrían fijado en el madero al glorioso Señor. Porque si la hubieran conocido, no habrían fijado en un madero al glorioso Señor Jesucristo. Pero así como está escrito: ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni se han concebido en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que aman. Pues es a nosotros a quienes Dios las ha revelado mediante su Espíritu, porque el Espíritu escudriña todas las cosas, hasta las cosas profundas de Dios. Porque ¿quién entre los hombres conoce las cosas del hombre, salvo el Espíritu del hombre que está en él? Así también
Nadie ha llegado a conocer las cosas de Dios, salvo el Espíritu de Dios. Ahora bien, nosotros recibimos no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado bondadosamente. De estas cosas también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, al combinar nosotros asuntos espirituales con palabras espirituales. Pero dice Pablo y continúa: pero el hombre físico no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede llegar a conocer porque se examinan en forma espiritual. Sin embargo, el hombre espiritual examina de hecho todas las cosas, pero él mismo no es examinado. Vuelvo a leer, pero él mismo no es examinado por ningún hombre, porque ¿quién ha llegado a conocer la mente de Jehová para que le instruya? Pero nosotros sí tenemos la mente de Cristo, dice Pablo. Y así es que, hermanos, no pude hablarles como a hombres espirituales, sino como a carnales, como a pequeñuelos en Cristo. Los alimenté con leche, no con algo de comer, porque todavía no estaban bastante fuertes. De hecho, tampoco están bastante fuertes ahora, porque ustedes todavía son carnales. Porque mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no son ustedes carnales